Bien, buenos días, muchas gracias por la invitación a la Universidad de Finisterre, a Klaus, a todos ustedes. Voy a hacer una presentación, a lo mejor algunos de ustedes han visto, obviamente han leído el informe, entonces voy a seguir la recomendación de Klaus Schmidt-Hebel de hacer esto en 20 minutos. Voy a tratar de ceñirme bien al tiempo. Esta presentación está disponible a través de la universidad, aquí de los organizadores, por si les interesa tener, y eso me permite avanzar lo más rápido posible. Son básicamente 3 temas. Como ustedes pueden ver, son todos prioritarios, por eso tienen todos el rótulo 1, ¿cierto? Sobre la comisión asesora presidencial, sobre el diagnóstico y rápidamente, para poder concentrarme un poco sobre las propuestas, la idea es básicamente poner en términos rápidos qué es lo que fue este trabajo que cubrió 16 meses, que tuvo por objeto hacer una evaluación del sistema de pensiones, hacer un grupo de recomendaciones con 24 miembros nacionales e internacionales que trabajamos a honorem. El informe se entregó el 14 de septiembre, esa es la ceremonia de constitución, integrantes internacionales que se añadieron por primera vez a la comisión y que permitió traer un bagaje bien relevante de personas sobre esta materia. Es bien interesante, por ejemplo, la dinámica que se ha ido generando. El otro día me enviaron un artículo que había escrito, creo que Olivia Mitchell y Horacio Atanasio Costas Miguir, que publicaron en Fortune. Y algo de la discusión sobre el sistema chileno también ha hablado bastante Peter Diamond afuera en algunos foros, ¿no? Y eso creo que tiene que ver, por supuesto, con la importancia que tiene el caso chileno, que siempre ha estado allí presente, pero también tiene mucho que ver con que muchas de estas personas, que son muy activas, han estado participando en esa discusión. Entonces fue importante traerlas y hacerlas partícipes y finalmente suscriptores del informe en la misma calidad que cualquiera de los otros integrantes nacionales lo hizo. Ahí estuvimos funcionando. Básicamente la comisión partió su trabajo, le dedicamos 3 o 4 meses a este proceso de audiencia y diálogos regionales, para luego empezar una etapa de deliberación y discusión. Por aquí, por diciembre aproximadamente, tuvimos la extensión del plazo de la comisión, lo cual fue estrictamente necesario. De otro modo no era posible incorporar a los integrantes internacionales al trabajo. Son algunas de las imágenes de los diálogos que tuvimos. Esta es una audiencia que tuvimos con la presidenta en diciembre, una vez que ella anunció la extensión del plazo de la comisión. Esto es unas imágenes del seminario y, en fin, conjunto de información. El espíritu básicamente del trabajo de la comisión es que nosotros en este tiempo, que fue mucho más extenso del que todos pensamos, independientemente de cómo nosotros lo pudiéramos hacer, ¿cierto? Un trabajo en general de 24 personas es más complejo en general que el trabajo que puede hacer uno, digamos, si es que una propia comisión, ¿cierto? Y escribiera su idea, pero tiene obviamente mucha riqueza en términos de que todos aprendemos, entendemos cosas. Hicimos un esfuerzo importante por recoger un conjunto de documentación y lo que quisimos hacer finalmente es que en esta página web estamos todavía subiendo muchos de los documentos de antecedentes, bases de datos que la comisión usó, de manera tal de que la discusión también se pueda socializar en sus antecedentes. Y es bien importante que ojalá exista lo más posible los mismos datos para analizar un problema. Podemos diferir respecto a cómo se interpretan esos datos
o podemos diferir respecto de qué es lo que aprendemos sobre esa información, pero se avanza mucho en acotar las discusiones, poniéndole información al respecto, y en eso estamos en este minuto agregándole información a lo que hoy día ya se conoce como el informe. El sistema de pensiones que tenemos es un sistema que desde el año 2008 podemos propiamente decir, en opinión de en opinión de la comisión, pero en particular de varios de los integrantes, es propiamente un sistema de pensiones completo que tiene no solamente una parte que funciona, sino que es un sistema integral, en el sentido de que incluyó el componente de manera más sistemática de alivio a la pobreza en la vejez. Y por lo tanto es un sistema de pensiones y nos gustaría que se hablara de esa manera. Es un sistema que combina un pilar individual, de ahorro individual, que está administrado por las AFP, y un sistema que interactúa y está bien integrado con ese pilar individual y le genera incentivos correctos a las personas para contribuir. En ese sentido, rescatamos dentro de los elementos del diagnóstico esa configuración final que tenemos hoy día. La mayor parte de la ciudadanía no piensa que las pensiones que entrega el sistema no alcanzan a financiar un nivel adecuado de vida. Eso está en muchas encuestas, estudios de opinión, y nosotros entramos un poco más en detalle, tanto en el tema de las encuestas de opinión como en relación con los temas y los problemas. Tengo que ir rápido, si no, no voy a llegar a los 20 minutos. Entonces, hay aspectos del diagnóstico que tienen que ver con, evidentemente, situaciones que son bastante claras del mercado laboral, como, si bien es cierto, la cobertura del sistema en relación con los trabajadores ocupados es alta en términos relativos en América Latina, es preocupante en términos de la discontinuidad laboral. Las densidades de cotización son bajas y, de alguna manera, si bien es cierto, el sistema de pensiones recoge esta situación, recoge esta realidad, sin perjuicio de ello sigue siendo un problema relevante. Y algunas de las medidas también de la Comisión apuntan a tratar de no olvidar este aspecto del ámbito laboral, que es bien fundamental. Me tocó unos días atrás, estuve en El Salvador, por ejemplo, que también tiene un sistema de pensiones privado, y este número, que aquí es 70%, en El Salvador es 20%. El tema de la cobertura es un desafío gigante. Obviamente en muchos países la informalidad es un elemento central. Nosotros estamos bastante avanzados en ese aspecto, pero no por ello deja de ser preocupante tener esta magnitud de las lagunas. Hay que trabajar en ese tema. La cobertura en los pasivos, en las personas de 65 años y más, es mayor, también es relativamente alta en términos de América Latina, y tiene un aumento importante, especialmente en el caso de las mujeres, a partir del año 2008 con la reforma. Las pensiones son las pensiones que entrega el sistema, 500.000 personas, aproximadamente 500.000 pensiones entre el 2007 y 2014, con las estadísticas oficiales. Básicamente le ponen número a lo que muchas personas están señalando respecto de su insatisfacción con los montos de pensión. Y básicamente lo que este cuadro indica, me voy a concentrar en todo caso en lo de las tasas de reemplazo, que son estos números expresados como el promedio de los ingresos de los últimos 10 años. Básicamente lo que indican es que en términos absolutos las pensiones son relativamente bajas, son mayores a mayor densidad de cotizaciones, como uno esperaría y como debiera ser. Las pensiones son definitivamente inferiores para las mujeres que para los hombres. La situación es relativamente deteriorada para las mujeres
para los hombres, independientemente de cómo se pongan. Y el otro elemento saliente es que cuando se incorpora el pilar solidario, en particular para estas personas que son las que tienen a lo menos un mes de cotizaciones, el pilar solidario es una parte importante de su pensión. Y, por ejemplo, en términos de tasas de reemplazo, pasan de 34% a 45%. Cuando se incorpora el pilar solidario, debería aclarar que de lo que estoy hablando acá es de las medianas. Aquí estoy hablando de la pensión mediana para cada una de las categorías que está acá y también para el total. Estas pensiones que estamos mirando y que, por supuesto, tienen para una fracción de las personas importante, ¿cierto? Para, digamos, 2/3 de las personas tienen que ver con bajas densidades de cotización. Estas pensiones son hoy día afectadas por el bono de reconocimiento. Una buena parte de las personas tiene un bono de reconocimiento que es promedio del orden del 30% de la pensión final. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en 2025, 2035, que es cuando se empiezan a pensionar aquellas personas que solo tuvieron la exposición al sistema a partir del año 81? Nosotros lo que hacemos acá es tomamos una encuesta longitudinal, que es la encuesta de protección social, que tiene del orden de 20.000, una muestra de 20.000 personas, vinculada con registros administrativos. Tomamos sus historias efectivas, reales, sus acumulaciones reales, sus saldos finales, pero usamos la información de la encuesta para hacer proyecciones diferenciadas, todo esto a nivel micro. Y se hacen proyecciones para sus perfiles laborales de cotización. El resultado de eso es que las tasas de reemplazo que estamos acá examinando para la mediana, ¿okay? La información para los distintos percentiles está en uno de los capítulos del informe. La conclusión es que de ese ejercicio de proyección es que estas tasas de reemplazo van a ser incluso inferiores. Y todo lo demás más o menos aplica, vale decir, las tasas de reemplazo son superiores para densidades más altas. Para las personas que tienen tramos altos de densidades, esas proyecciones del orden del 39% para la mediana, que sube a 47% incluso en ese grupo con el APS. Y sigue siendo cierto que el pilar solidario es importante, básicamente permite duplicar las tasas de reemplazo, vale decir, en el cheque final que tiene la persona, la parte que viene financiada por el pilar solidario va a ser de la mitad para este grupo de personas, mucho mayor evidentemente para personas de menores ingresos, pero va a ser importante. Entonces, si hay no solamente una percepción, sino que hay una suerte de realidad respecto del monto de las pensiones, que obviamente tiene que ver con insuficientes ahorros, con discontinuidad, tiene que ver con problemas específicos que abordamos, la situación es que esto lo que estamos viendo es una visión relativamente optimista si estamos mirando a las personas que se están pensionando hoy día respecto de aquellas que van a estar pensionándose el 2025-2035, y tal vez de allí un primer mensaje sea de que de este problema necesitamos ocuparnos cuanto antes, tanto por las consecuencias que tiene, consecuencias en términos de, evidentemente, las pensiones de las personas, la situación muy deteriorada de las mujeres, como también respecto del descontento social que existe en esta materia. Klaus, ¿cuánto tiempo me quedan? 8 minutos. 8, ok. Entonces, bien. Sobre el tema de competencia y comisiones,
La comisión hizo notar que la licitación del año posterior del 2008 había generado bajas en las comisiones. Un grupo importante todavía, afiliado 80%, seguía en AFPs que tenían costos significativamente mayores. Hay temas de género relevantes en el sistema que de alguna manera explican algunos de los resultados que allí se presentan. Todos conocemos la brecha de remuneración en el mercado laboral entre hombres y mujeres. Esa brecha solo se acentúa cuando uno compara las pensiones de hombres y mujeres, y eso tiene que ver con la existencia tanto de tablas de mortalidad diferenciada, fundamentalmente vinculado al hecho de que las mujeres tienen pensiones a los 60 años y a los 65. Esa es la gran explicación de por lo menos la mitad de esa brecha. Y evidentemente también el tema de que las mujeres tienen mayores expectativas de vida. Escaso conocimiento, una gran demanda por educación previsional emerge de casi cualquier encuesta que uno haga en esta materia. Es bien cuestionante, creo, el que uno diga, aquí no estamos en El Salvador, estamos en Chile, después del año 81, ¿cierto? 35 años más o menos del sistema, y las personas todavía tienen escaso conocimiento de aspectos que son bien cruciales, que uno diría están asentados, pero hay un elemento que probablemente tiene que ver con que si no se hace una política explícita de educación previsional orientada a las personas simplemente en este tema al parecer no se interesan. Y además, junto con otra información que también conocemos, que me ha tocado trabajar sobre el tema de la escasez de competencias de las personas en general, de la población en Chile, es bastante coherente con este tipo de información. Y un fuerte descontento de la ciudadanía, no solamente en lo que a nosotros nos tocó percibir en los diálogos regionales, en las audiencias, en algunas audiencias, o en los más de 700 mensajes que recibió la comisión en su funcionamiento y que están ahí como testimonio, donde esto iba más allá de los grupos organizados, gente común y corriente que entregaba su impresión o mandaba su situación. Y este descontento también quedó bastante capturado en la encuesta representativa que nosotros encargamos. Es una encuesta representativa para poder, de alguna manera, controlar por el sesgo de selección que está asociado al hecho de quienes vienen a hacer sus planteamientos a la comisión. Hay un fuerte deterioro en la percepción, estoy comparando con lo que fue la comisión Marcel, hay un fuerte deterioro en la percepción de la ciudadanía respecto a las AFP, por ejemplo. Fuerte deterioro. En esa época los estudios mostraban a las ISAPRES con bastante mala opinión como institución previsional, y las AFP no estaban al lado, hoy día están pegaditos. Se ha producido un deterioro bien importante en la confianza, y las personas comunes y corrientes tienden a culpar a las AFP de los problemas. Hay entonces un elemento que a nosotros como comisión nos pareció relevante señalar. Esto para nosotros es un elemento del diagnóstico y debiera ser entonces un dato a considerar, casi en cualquier configuración de políticas que se quiera establecer. Del diagnóstico hay que hacerse cargo de alguna manera. Para el tema de las propuestas, nosotros con el objeto de poder avanzar de manera constructiva en los 3 minutos que me quedan, ¿sí? Entonces voy a hablar simplemente del esquema, ¿cierto? Para canalizar esto de manera constructiva en la comisión y para poder canalizar también la variedad de opiniones, separamos esta discusión en dos. Una que se pudiera explicitar por parte de los integrantes de la comisión y que fuera transparente quienes plantean qué al interior. ¿Cuál es la visión sobre qué tipo de reforma se requiere para
abordar los desafíos anteriores. Y por eso en nuestro trabajo se acordó, bastaba con que un integrante de la comisión hubiera querido básicamente decir, yo quiero que un intento por básicamente aglutinar distintas visiones, pero finalmente se trabajó en 3 propuestas globales, y esas 3 propuestas en nuestra última sesión de fines de mayo se sometieron a la discusión interna. Esas 3 propuestas A, B y C, que han sido relativamente conocidas, ¿cierto? Son básicamente 3 estrategias, 3 caminos a seguir. Esas 3 propuestas fueron, uno, mantener la estructura actual del sistema, que incluye este pilar individual más el pilar solidario, a juicio de quienes estamos acá anotados abajo. Básicamente es un buen esquema sobre el cual podemos construir, haciendo cambios más radicales o menos radicales, pero que básicamente puedan abordar los problemas de las pensiones. Otro grupo no menor de integrantes, 11 integrantes, pensaron que no bastaba lo anterior, sino que adicionalmente, y en particular por el problema de legitimidad del sistema, era necesario introducir otro pilar. Y yo diría, también pensaron que lo que era necesario era tomar del flujo de cotizaciones que hoy día va a las cuentas individuales una fracción, que en la práctica es más o menos 50%, y mandarlo a este sistema de semi-reparto. Y hay una integrante de la comisión que insistió en mantener una postura pura de volver al sistema de reparto, que finalmente el conjunto de la comisión rechazó como tal. A nosotros nos pareció importante al presentar a la presidenta, porque ese fue nuestro mandato, estas distintas visiones, y dejamos explícito cuáles eran esas propuestas, cuáles eran los argumentos y los contraargumentos, con el objeto de que se pudiera hacer un debate un poco más razonado sobre esa materia. Y luego nos dedicamos a abordar 58 recomendaciones específicas que básicamente apuntaron a entregar algunas propuestas relevantes tanto en el ámbito de las pensiones solidarias como en el ámbito del pilar contributivo, en el ámbito de las competencias, de la competencia al interior de la industria, con el objeto de estabilizar los beneficios de las personas en el ámbito de las pensiones e incluyendo algunos aspectos que apuntan a uniformar los derechos provisionales. Alcanzamos a tener una estimación del costo de estas 58 medidas, 0,4% del PIB en régimen, y alcanzamos también a tener una estimación preliminar del impacto que podrían tener estas medidas, donde la más importante en realidad, en el caso de las mujeres, para aumentar 29 puntos porcentuales en la tasa de reemplazo, es aumentar la edad de jubilación de las mujeres. Eso es la mitad de ese monto. El aumento en el pilar solidario es también un elemento importante, no solamente el aumento en monto, sino que también el aumento en cobertura, para cubrir al menos al 80%, y los detalles están en el informe. El informe está en esta página. Este es el informe que se conoce, hay un resumen ejecutivo, y adicionalmente, si ustedes van a la página, van a encontrar los 8 capítulos de sustento. Son más o menos 2.000 páginas de información que la comisión tuvo a su disposición, y fueron material de trabajo que los quisimos poner a disposición. Además de eso, estamos subiendo algunas bases de datos. Lamentablemente, la comisión se autodestruyó el mismo día en que entregamos el informe, y eso quiere decir, lamentablemente, que yo me quedé sin equipo. Entonces, al tiempo que ahora estoy usando para retomar mis labores regulares, estoy tratando de dedicar algún tiempo pero por mi cuenta, ¿cierto?, para ir subiendo información. Nos quedan todavía algunas bases de datos que queremos subir.
Y con eso más o menos concluyo la información de la comisión. Muchas gracias.